Hola, el día de hoy continuaremos con el manga de Elegí un martillo para salvar el mundo. Continuando con la historia, en una de las tiendas de campaña, una elfa se le acercaba a Stania preguntándole cómo se encontraba. La elfa le respondió que estaba bien, preguntando qué había acerca de los prisioneros. La subordinada le respondió que estaban vigilando al humano, a lo que Stania mencionaba que no se refería a él, estaba preguntando sobre las otras tres. La chica le preguntó si acaso estaba hablando de Lilin, Esna y Euriel. Lilin y Esna habían sido atadas y estaban siendo custodiadas, mientras que Euriel actualmente está siendo tratada. ¿Pero acaso ella realmente va a creer en las palabras de ese humano? ¿También piensa que ellas son adoradoras del diablo? Stania afirmaba que sería difícil de creer, pero Euriel definitivamente había tratado de acabar con su vida, y el humano en realidad estaba tratando de salvarla. La subordinada comenzaba a gritar que él debió de haberle hecho algo a ellas. Euriel nunca haría algo como eso por su propia voluntad. Fue entonces que Stania la terminó llamando por su nombre, Ramuel. Afirmaba que esa no es la primera vez que los elfos se voltean hacia los demonios. ¿Acaso sabe por qué su especie se ha puesto como misión de tener todas las fuerzas demoníacas? ¿Y sobre todo a los elfos oscuros? Ramuel le respondió que por supuesto que lo sabe. Stania le dijo que entonces estaba bien, y al parecer en los registros todos eran elfos con pasados difíciles, al igual que las tres que estaban siendo vigiladas ahora mismo. Ramuel no podía creer lo que estaba escuchando, pero en ese instante Stania sintió algo acercándose a ella. Alguien había atravesado la carpa utilizando un cuchillo y se preparaba para acabar con la vida de Stania. Eran dos elfas las cuales se habían acercado y estaban a punto de acabar con su vida, mientras que esta preguntaba por qué Lilin se encontraba allí. En otra área, un elfo preguntaba si acaso quería decir que uno de sus caballeros elfos brillantes había hecho eso. Pequeñín gritaba que así había sido, estaba intentando atacar a Stania con su espada. Los soldados preguntaban si acaso la había visto, otro afirmaba que no, pues todo sucedió demasiado rápido. Pequeñín seguía afirmando que él se encontraba diciendo la verdad, mientras pensaba que no es como si esas cuerdas y los guardias pudiesen detenerlo, pero es bastante difícil someterlos sin hacerles daño, y eso por supuesto solamente complicaría aún más las cosas. Inmediatamente uno de los guardias comenzaba a mencionar que es un guerrero de cabello oscuro comandando a un espíritu lobo. ¿Podría ser que en verdad es el caballero radiante? El otro guardia afirmaba haber escuchado acerca de él. Dijeron que había detenido a los adoradores del diablo en 2 ocasiones antes. Sonriendo, Pequeñín mencionaba que finalmente lo habían reconocido. Así es, él es esa persona. Inmediatamente los elfos lo miraron enojado y comenzaban a afirmar que entonces él había matado al acólito Elaine. Pequeñín, algo triste, afirmaba que eso también es verdad. Pequeñín comenzaba a gritar que todo lo pertinente a ese asunto había sido resuelto en Helheim, y esa era la verdad, mientras que los elfos le daban la espalda. Mientras los guardias se retiraban, comenzaban a afirmar que eso es algo que solamente podían verificar cuando Stania se recupere de su rebote excesivo, y no se tardaría mucho en llegar a Helheim con Kilelum. Inmediatamente uno de los guardias comenzaba a gritar que había una emboscada y Stania se encontraba en las barracas. Al escuchar eso, Pequeñín no tuvo más alternativa que comenzar a actuar, liberándose rápidamente de las ataduras y comenzando a correr a toda velocidad, dejando a los guardias sorprendidos mientras que el chico preocupado gritaba el nombre de Stania. Los guardias comenzaban a gritar que estaba escapando, tenían que atraparlo inmediatamente. Otros 2 guardias se interpusieron en el camino de Pequeñín, pero aprovechando la oportunidad, el chico terminó invocando al lobo lunar, utilizando a este para elevarse por encima de los guardias y evitar sus ataques. Aunque justo en ese momento pudo notar algo justo delante de él, dándose cuenta de una de las personas que estaba escapando, es la adoradora del diablo. Aterrizando delante de los guardias, Pequeñín comenzaba a avanzar a gran velocidad, pensando que era obvio que no la habían vigilado apropiadamente porque solía ser su camarada, y no podía permitir que siquiera uno de ellos lograse escapar, mientras que la chica saltaba por fuera de las barricadas. Pequeñín, acercándose a gran velocidad, pensaba que tenía que atraparla a como dé lugar. Pero justo en ese preciso instante, sin que Pequeñín lo pudiese notar, una flecha terminó pasando muy cerca de su rostro, incrustándose justo en la espalda de la elfa que intentaba escapar. Al observar hacia atrás, Pequeñín se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo, dándose cuenta de que era obra de Stania. Y además, detrás de ellas, en el interior de aquella carpa, se encontraba un cadáver que emanaba energía demoníaca. Pequeñín se detuvo inmediatamente y se dio cuenta de que Stania se encontraba exhausta. Ramuel, por supuesto, también se dio cuenta de esto, mientras que la elfa afirmaba que se encontraba bien. Acercándose rápidamente, Pequeñín le preguntó que por qué había hecho eso, ya que él podría haberla atrapado por su propia cuenta. Además, los elfos tardan demasiado tiempo en recuperarse, así que ¿por qué estaba sobreexigiéndose a sí misma?
Stania le dijo al prota que ellas son sus subordinadas y es correcto que trate con ellas personalmente. Ramuel le gritaba al prota que retrocediera, ya que eso es un asunto de los elfos. Pequeñín le preguntó a Ramuel que de qué se encontraba hablando, insultándole mientras la llamaba tonta, afirmando que ese nivel de rebote excesivo no puede ser tratado con poder divino ni hierbas. La chica seguía aferrada a que tenía que retroceder, pero Pequeñín, apartándola, le pedía que se moviera ya que tenía que ayudarla, o de lo contrario su cuerpo sufriría incluso más daño. Inmediatamente Ramuel le colocó la mano en el hombro a Pequeñín y le preguntó al chico que cómo podría confiar en él. Fue entonces cuando Pequeñín, observándola fijamente, le preguntó si acaso quería que sufriera las secuelas durante el resto de su vida. Al escuchar eso, Ramuel tuvo que tragarse sus palabras, pero en ese momento la energía demoníaca comenzaba a alterar al lobo lunar y a los presentes. Ramuel comenzó a afirmar que Sedores, dándose cuenta de lo que había pasado con su compañera, no se lo podía creer, pues Esna también era una adoradora del diablo. Stania terminó llamando la atención de Ramuel, a lo que esta última terminó atendiendo al llamado de su capitana. Stania le ordenó a su subordinada que dejara al prota hacer lo que iba a hacer, mientras comenzaba a desmayarse rápidamente. Pequeñín, sujetándola rápidamente, comenzaba a gritar su nombre junto a la subordinada. La elfa en esta situación no podía desobedecer una orden de su capitana, así que no tuvo más alternativa que morderse los labios por lo que estaba ocurriendo. Terminó llamando a Pequeñín para que la llevara a una cama lo más pronto posible. Ramuel le preguntó al prota qué era lo que estaba planeando hacer ahora, a lo que el chico le pidió que se lo dejara a él. Pequeñín comenzaba a pensar que incluso en su vida pasada la recuperación lenta de Stania siempre había sido un problema. Sin embargo, con Animus, incluso su versión actual de sí mismo puede ayudar a Stania. Mientras ambos tocaban sus frentes, el prota comenzaba a transmitirle algo de su energía a la elfa. Comenzó a recordar lo que su compañera le explicó hace mucho tiempo. Ella y los elfos tienen un círculo mágico especial llamado el poder de la madre naturaleza, y tomaban la energía del mundo que los rodeaba a través de ese sitio, el cual se encuentra justo en la frente. Pequeñín le preguntó si acaso eso no es realmente peligroso para ella. Stania le dijo al chico que así es, ya que la fuente de su fuerza se encuentra en sus cerebros, así que podían terminar en un estado vegetativo si algo salía mal en su recuperación. Sin embargo, si se trataba de Pequeñín, ella estaba completamente segura de que no fallaría. En ese momento, la Stania del presente se encontraba observando los recuerdos que tenía Pequeñín de la Stania del pasado. La elfa no se lo podía creer que había sido eso de justo hace unos momentos. Continuó observando los recuerdos de Pequeñín cuando la versión pasada de ella le agradecía al chico por todo. Stania le preguntaba a sus compañeros que qué era lo que estaban haciendo, ¿acaso no iban a responder a su último adiós? La Stania del presente se dio cuenta rápidamente de que esos no son sus recuerdos, entonces ¿de quién son? Pequeñín le preguntó a su compañera que a qué se refería con el último adiós, ya que ellos estarían viéndose los unos a los otros lo suficientemente pronto. La Stania del presente se preguntaba si acaso ese es el caballero radiante. La Stania del pasado le preguntó a Pequeñín qué era lo que intentaba decir, llamándolo gran tonto. Aunque bueno, mientras siga con vida realmente podrían verse otra vez, ya que ella estaba segura de que Pequeñín no perdería de todos modos. Y despidiéndose del prota en ese momento, cargando directamente hacia el peligro. La Stania del presente pudo observar cómo su versión pasada del mundo de Pequeñín comenzaba a alejarse en el aire. Stania en ese momento terminó realizando un último ataque, la lluvia de meteoros. Ahora Stania había cambiado de ubicación. Una persona comenzaba a afirmar que finalmente se ha vuelto mucho más silencioso ahora, aunque bueno, él también iba a perecer de todos modos. Comenzaba a preguntarse si acaso esos son los recuerdos de esa persona. Pequeñín en sus últimos momentos con la herida en el vientre comenzaba a afirmar que le faltaba maná. La Stania del presente comenzaba a pensar que son los últimos momentos del caballero radiante. Con aquella enorme herida en su abdomen, Pequeñín se preguntaba si acaso fue un estúpido inútil desde el principio, y suponía que al final habría sido diferente si hubiese entrenado apropiadamente desde el comienzo. Stania, confundida, se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. Pequeñín seguía lamentándose y afirmando que ahora ya no tenía maná mientras continuaba maldiciéndose. Stania, observándola en ese momento, comenzaba a gritar que no, levantándose rápidamente de su cama gritaba que no tenía que perecer. En ese momento, la chica sorprendida terminó observando que junto a su cama se encontraba el caballero radiante. Con una expresión triste seguía viendo al chico y justo en ese momento Pequeñín terminó despertando de su ligera siesta. Sin que el chico pudiese notarlo apropiadamente, Stania se encontraba acariciándole la cabeza y Pequeñín sorprendido le preguntaba a la chica qué era lo que estaba haciendo. Con una cálida sonrisa en su rostro, como si hubiese pasado mucho tiempo sin ver a un viejo amigo, Stania le mencionaba al chico que había pasado mucho tiempo sin verlo, llamándolo directamente por su nombre, Pequeñín. Un rato después, Pequeñín le gritaba a Stania y le afirmaba que realmente se encontraba bien.
La elfa le dijo a Pequeñín que no, ya que no estaba bien, sabía que tenía que estar en ese lugar en vez de ella y debe de descansar por lo menos un mes. Pequeñín le preguntó a la elfa que quién pensaba que era él, pues medio día sería más que suficiente. Pero justo en ese instante Stania terminó dándole un fuerte golpe en la espalda, causando que el chico comenzase a retorcerse del dolor. Stania le dijo que si acaso lo podía ver, solamente estaba empeorando sus heridas. Además, siempre actuaba de esa manera, siempre alardeaba para no parecer débil. Pequeñín le preguntó a Stania que, por cierto, ¿cuándo se volvió tan natural comportarse de esa forma hacia él? Era mucho más cómodo para él de esa forma, pero aún así no lo podía comprender. Stania, tomando a Pequeñín del brazo, le dijo que ella tampoco lo podía entender, pero creía que tenía una idea sobre lo que había ocurrido, y cómo se sentía su yo del pasado con respecto a él. Y por supuesto, eso era todo lo que tenía que saber, preguntándole al prota que entonces qué había de él, cómo había hecho todo eso. El prota le preguntó si acaso se refería a compartir sus recuerdos, pues él exactamente no lo sabía. Y cree que eso fue gracias a Animus, tal vez fue posible porque ella es una elfa. Y también porque el circuito de maná se encuentra en sus cabezas. Stania le preguntó a Pequeñín si entonces él también fue capaz de ver sus recuerdos, a lo que el chico comenzaba a pensar en ello. Se había quedado en silencio y pudo recordar claramente todo lo que había visto Stania hasta ese momento. Tanto su madre como su padre terminaron pereciendo justo delante de ella para protegerla, pero una persona comenzaba a mencionarle a Stania que ella misma había acabado con sus padres por publicidad, y ahora tenía que cumplir con su deber tanto como se sienta culpable. Stania ahora tenía una expresión de enojo en su rostro. Pequeñín, algo avergonzado, le dijo que sí, lo había hecho. Stania le dijo al prota que entonces lo había visto, y en realidad también lo pudo ver, los recuerdos relacionados con su hermana. Preocupado, Pequeñín le preguntaba si acaso también logró ver algo como eso. Stania le dijo que así es. Con una ligera sonrisa en su rostro, Stania le dijo al prota que ahora ambos saben mucho más el uno del otro que sus seres pasados. Confundido, Pequeñín le dijo que entonces eso era de suponerse. Un poco sonrojada, Stania le dijo al prota que se les había entregado una segunda oportunidad, y esperaba con ansias trabajar con él, llamándolo por su nombre, Pequeñín, mientras le extendía la mano para que el chico la tomara. Tomando su mano y sonriéndole de vuelta, Pequeñín le dijo que él también lo esperaba de ella. Un tiempo después, la carpa de Stania había sido reparada y ésta se había reunido con Ramuel. Comenzó a preguntar que cuál fue la situación con la horda de monstruos mientras que Pequeñín y ella estaban inconscientes. Ramuel comenzaba a explicar que hubo una batalla, pero no hubo mucho daño, ya que ella redujo sus números. Stania preguntó que entonces qué había acerca de la orden. Ramuel afirmaba que ya se encontraba todo listo. La única que quedaba en ese momento era nada más y nada menos que Uriel. Acercándose a la custodiada Euriel, Stania le dijo que esa era su última oportunidad. Si no le decía quiénes son los traidores, entonces ellos, pero Euriel comenzaba a sonreír y preguntaba que a qué se refería con traidores. La elfa traidora le preguntaba a Stania si acaso realmente nunca antes lo ha dudado, sobre la razón por la cual deben de vivir luchando contra los sucios monstruos, por esos estúpidos humanos, orcos y enanos. Stania le dijo a Uriel que eso es su deber después de todo, por los pecados de sus ancestros. Uriel le preguntó si acaso se refería a los elfos oscuros, mientras comenzaba a reír a carcajadas. Euriel preguntó si acaso ella cree que esa es la única razón. Comenzó a afirmar que ellos son los descendientes de aquellos que lucharon junto a su propia especie y no el diablo. Pero entonces, ¿cuál es el pecado que cargan sobre sus hombros? ¿Acaso todos los demás no estaban cansados de eso, esa vida de sangrar en el bosque durante cientos y miles de años? ¿Alguna vez habían pensado en por qué sus orgullosos caballeros elfos debieron de morir en las manos de esos monstruos o solamente lo había hecho ella? Stania le preguntó a Uriel si acaso ella quería salir. Confundida, Uriel le preguntó que a qué se refería. Stania le preguntó si acaso quería salir, ya que basado en lo que estaba diciendo anhelaba un mundo más grande. Stania le preguntaba a los presentes si acaso estaban de acuerdo con ella. ¿Acaso no querían abandonar su deber y obtener la libertad? Y si deseaban ser vagabundos sin una familia ni tierra natal, ella no los detendría. Pero solo deben de recordar una cosa, su tierra ha estado suprimiendo la energía malvada y protegiendo el mundo desde que fue creada. Euriel gritaba que esas eran tonterías, solamente los estaban utilizando. Stania le dijo que sabía dónde habían comenzado sus raíces y sabía cuáles eran sus roles. Euriel preguntaba si acaso el árbol del mundo es tan importante. Todos ellos estaban siendo engañados. Preparándose para acabar con su subordinada, Stania mencionaba que no estaban peleando por alguien más. Ellos literalmente son las raíces que sostienen al mundo, y su retirada significa el fin del mundo como lo conocen. Stania pensó que finalmente fue capaz de tomar una decisión. Y justo antes de que Uriel pudiese hablar, Stania terminó decapitándola en el acto. Por supuesto, dejando a todos los demás elfos presentes completamente sorprendidos, mientras que el cuerpo de Uriel comenzaba a desprender aquella energía demoníaca que todos pudieron observar con claridad.
Luego de bajar su espada, la elfa comenzaba a mencionar que lo que sucedió ese día se mantendría en secreto hasta que termine la ola de monstruos. Y cuando la ola se termine, tenían que reunir a todos los caballeros y exploradores elfos dispersos alrededor. Ahora Estania, con una nueva convicción, le mencionaba a sus subordinados que ellos encontrarían a los traidores en ese momento. De regreso a la tienda de campaña donde se encontraba Pequeñín, Estania se encontraba algo exhausta, incluso bostezando un poco. Pequeñín, acercándose a su compañera, le preguntaba a esta si acaso se encontraba bien. Estania le respondió al prota que sí, solamente se encontraba un poco perturbada, pero justo en ese momento algo terminó llamándole la atención. Inmediatamente Estania le dijo al prota que había descubierto que estaba interesado en desarrollar espíritus debido a lo que había sucedido ayer. Y también estaba planeando enseñarle a cómo desarrollar sus habilidades. Pequeñín le preguntó a Estania que a qué se refería. Estania le preguntó a Pequeñín que por qué no intentaba vivir con la familia de lobos exploradores, ya que su espíritu es un lobo después de todo. El prota preguntó que por qué con lobos y durante cuánto tiempo. Estania le dijo al prota que lo tenía que hacer hasta que entendiera a su lobo, preguntándole al prota que entonces qué era lo que pensaba. Comenzando a pensarlo, Estania le dijo a Pequeñín que no podía utilizar maná de todos modos y no hay nada que pueda hacer ahora mismo. ¿Acaso no era solamente un montón de músculos o iba a detener la ola por sí solo, atrapando a los traidores y todo eso? ¿Qué sucedería con su objetivo si llegase a perecer en ese sitio? ¿O tal vez el mundo pueda simplemente terminar ahora mismo? Pequeñín le gritaba a Estania que tenía que detenerse, no tenía que seguir repitiendo eso. Ahora, cambiando de escena, observamos a uno de los lobos, el cual al parecer no estaba completamente seguro de lo que estaba ocurriendo, mientras que Pequeñín se encontraba de frente observándolos a todos. Justamente el lobo que observaba a Pequeñín parecía ser el alfa, mientras que los demás se encontraban cautelosos ante el chico. Pequeñín le preguntaba a su compañera si eso realmente funcionaría. Estania le dijo al prota que esa es la técnica de entrenamiento de los elfos elementalistas. Prolongan el potencial a través de su comprensión del espíritu, y también es una buena manera de convertirse en un elementalista de nivel 4. Pequeñín le respondió a su compañera que claro, por supuesto, pero ¿acaso esa era la única forma? Estania le dijo al chico que tenía que dejar de quejarse y llamarlo, y no tenía que invocarlo físicamente, solamente tenía que enfocarse en entenderlo. Pequeñín le respondió a su compañera que entonces estaba bien, lo había entendido. Emocionado, Pequeñín afirmaba que terminaría eso realmente rápido, preguntándole que entonces qué deberían de hacer a continuación. Estania le pidió a Pequeñín que comenzara a ladrar, a lo que el chico no comprendió exactamente a qué se refería, pensando que había escuchado mal. Observándolo fijamente, Estania le ordenó al prota que comenzara a ladrar. Una semana después de eso, el prota preguntaba si realmente tenía que ir tan lejos. Mientras se encontraba en una cueva a punto de comer carne cruda, mencionaba que no era como si fuese a ser un lobo o algo así. Aún así, pensaba en lo que debía de hacer. Estania le dijo a Pequeñín que qué era lo que le preocupaba, pues incluso la carne cruda no sería un problema para su estómago. Y ya debería de ser consciente, la mejor forma de convertirse en un maestro de aura era esa. Además, él también pudo ver ese recuerdo, tenía que crecer junto al alma del espíritu. Y para hacer eso primero tiene que entender a su espíritu, tenía que ir y regresar cuando pueda entender a su espíritu lobo. Mientras el prota se encontraba comiéndose la carne, el lobo lunar se encontraba observándolo, el chico afirmaba que no lo podía entender. Aún así no pudo evitar el asco que le causaba comer esa carne, pero justo en ese momento alguien terminaba interrumpiendo al prota. Le preguntaba al jefe qué era lo que estaba ocurriendo. Un rato después, observamos a la manada de lobos los cuales se encontraban cazando a un grupo de jabalíes. Mientras los lobos cazaban a los jabalíes, el prota se encontraba junto al jefe, preguntando si acaso era la caza de jabalíes. Pero, ¿por qué le mostraba algo como eso? El jefe observaba fijamente al prota mientras que el chico se preguntaba qué era lo que quería decirle. El lobo lunar le tradujo al prota, preguntándole si de verdad quería que él participara. Aún así le parecía que la caza ya había terminado, pero justo en ese momento algo terminó llamándole la atención a Pequeñín. Los jabalíes que estaban siendo perseguidos terminaron llevando a los lobos directamente hacia una trampa donde se encontraba otro grupo de jabalíes mucho más grandes. Y estos, por supuesto, no tenían miedo de comenzar una pelea en cualquier momento. Los lobos también se encontraban a la espera para comenzar la pelea. El lobo lunar le pidió al prota mientras observaba la situación que quería que se encargara de ellos. Pequeñín, observando al jefe de la manada, le preguntaba si acaso se trataba de eso. Lanzándose de frente al campo de batalla, el prota mencionaba que eso sería demasiado fácil para él. Justo en ese momento los jabalíes se dieron cuenta del humano que se acercaba hacia ellos por la parte superior, pero ya era demasiado tarde. Aterrizando sobre uno de los jabalíes, Pequeñín le preguntaba que cómo se atrevía a atacar a uno de sus aliados. Inmediatamente el que lideraba este grupo de jabalíes fue rápidamente derrotado por Pequeñín. El chico afirmaba que incluso si no podía utilizar maná no tendría ningún problema con todos ellos, mostrándonos cómo incluso ni siquiera tenía su mazo consigo.
sino que simplemente estaba utilizando un gran hueso. Pequeñín comenzaba a afirmar que la cena de ese día ya estaba justo delante de él, mientras que los jabalíes lo observaban aterrorizados. El chico seguía afirmando que la carne de jabalí era deliciosa, generando la explosión y causando que la mayoría de los jabalíes comenzaran a escapar de ese sitio. Mientras Pequeñín acababa con los jabalíes, afirmaba que ese hueso de cerdo era bastante útil, incluso los lobos se encontraban aterrados. El prota seguía gritando cosas una y otra vez mientras atacaba a los jabalíes, y un rato después el resultado era más que obvio: Pequeñín había acabado con todos los jabalíes. Observando al jefe, el chico le preguntó qué era lo que estaba pensando. ¿Acaso eso no era suficiente? Pero el jefe terminó meneando su cabeza en respuesta negativa, llamando la atención del chico y dejándolo confundido. Tanto Pequeñín como el lobo lunar se encontraban confundidos. El lobo lunar le dijo a Pequeñín que eso no era lo que él quería. El chico le preguntó a su compañero que entonces qué era, mientras que unas sombras se colocaban justo por encima de Pequeñín. Antes de que el chico pudiese reaccionar, el hueso que llevaba consigo terminó siendo destruido. El jefe de los lobos terminaba observando la situación a la distancia. Fue entonces cuando Pequeñín se dio cuenta de lo ocurrido. Habían osos búho. Comenzando a maldecirse, Pequeñín pensaba que había dejado a su arma Impacto en la cueva. Y además no podía utilizar maná ahora mismo, así que estaba realmente acabado. Inmediatamente Pequeñín llamó la atención del lobo lunar pidiéndole a su compañero que se materializara. Pero antes de que éste pudiera hacerlo, observamos cómo el jefe se colocó justo delante de Pequeñín para protegerlo. El lobo, sin titubear, rápidamente se lanzó directamente hacia el oso búho, mientras que nuestro prota le gritaba que no tenía que acercarse, pues no podía hacer eso por sí solo. Fue entonces en ese momento que Pequeñín se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya que todos los lobos comenzaron a acercarse rápidamente para ayudar a su jefe. Pequeñín se preguntaba por qué los otros también estaban comenzando a avanzar sin siquiera dudarlo. A pesar de esto, continuamos con la batalla y vemos cómo el oso búho se preparaba para darle un zarpazo al jefe, el cual terminó esquivando mientras se agachaba. El jefe terminó deslizándose por debajo del oso búho, el cual comenzó a seguirlo girando su cabeza. Pero antes de que pudiese notarlo claramente, ya múltiples lobos se encontraban mordiéndole varias partes de su cuerpo, quedando bastante sorprendido y sufriendo muchas heridas en el proceso. Y el oso búho, debido al dolor que estaba sintiendo y a la magnitud de las heridas, no pudo soportarlo y terminó colapsando rápidamente. Confundido, Pequeñín preguntaba si acaso habían logrado derribar a ese oso búho tan fácilmente. El chico se encontraba completamente incrédulo y el jefe comenzaba a acercarse al prota. El chico le preguntó si entonces así es como cazan los lobos. Fue en ese momento que Pequeñín también se dio cuenta de otra cosa: su armadura Animus estaba comenzando a brillar. El lobo lunar comenzaba a decirle a Pequeñín que bien, eso era así, a lo que Pequeñín confundido le preguntaba a su compañero si acaso acababa de hablar. El lobo lunar comenzó a preguntarle al jefe que este no estaba intentando decírselo a Pequeñín, lo que quería decir se lo quería decir directamente a él, materializándose justo delante del jefe. El lobo lunar le dijo al prota que ahora lo podía recordar, a lo que Pequeñín le preguntó que a qué se refería. El lobo lunar le dijo al prota que él también tuvo algunos aliados una vez, y cuanto más similar se volvía a un espíritu quería crecer más grande y mucho más fuerte, y decidió estar completamente solo. Pero cuanto más fuerte se hacía, entonces el lobo lunar tuvo una especie de realización. Terminó dándose cuenta de que más solitario se sentía. Y ahora que pensaba en ello, no tuvo que hacer algo como eso en primer lugar, pues cuando estuvo rodeado de aliados no tuvo que ser fuerte por sí solo. Inmediatamente la energía en el interior del prota comenzaba a crecer. Pequeñín, observando sus manos, se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Acaso había alcanzado la elementalidad de etapa 4? Y ahora Pequeñín creía que podía sacarlo a relucir, el potencial que le faltaba al lobo lunar. El lobo lunar comenzaba a aullar hacia el cielo, mientras que el prota comenzaba a pensar en ello, el potencial del vínculo. Todos los lobos de la manada rápidamente comenzaron a aullar. El chico seguía pensando que también había obtenido una nueva habilidad. Aullando junto a los lobos, Pequeñín se dio cuenta, de verdad había obtenido una nueva habilidad. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.